Hola a todos, bueno, vamos a hacer este videito para profundizar, recordar un poquito la idea de Estado, los atributos y la idea de división de poderes, ¿no? Como para un poquito retomar contenidos que ya son de educación ciudadana, pero profundizarlos, ampliarlos y en todo caso recordarlos, ¿no? Bien, la idea de Estado, ¿no? Ustedes tienen ya los trabajos que les mandé. Este, y ahí, en principio, hay una definición que habla de Estado en relación a la dominación. ¿Mm? Tiene que ver con la idea de soberanía. Piensa en la idea del soberano, ¿no? El concepto de soberanía tiene que ver con eso de dominio. El Estado es el que domina. ¿Mm? Previamente, a la Revolución Francesa, en el estado previo a lo que hoy conocemos como Estado-Nación, forma de gobierno democrática, teníamos al rey, que era el soberano. De ahí viene la palabra de soberanía, el que tiene el dominio, el que tiene el control. Bien, eh, la soberanía hace referencia actualmente al dominio de un Estado sobre un determinado territorio, ¿sí? Que tiene fronteras limitadas, definidas. Un Estado termina en un lugar, eso se llama la frontera. ¿Mm? Entonces el dominio de ese Estado termina ahí. ¿Y cómo domina? ¿Domina como el rey? No, actualmente no. Eso ya no sería un Estado-nación actual. Domina a través de la ley. Entonces lo segundo que tiene, aparte de tener un territorio, tiene una ley, ¿sí? Tiene legislación. ¿Mm? Este, Tiene una población sobre la cual aplica esas leyes, ¿sí? Entonces tiene un territorio, una población adentro, ese territorio tiene como límites, ¿no? Que son las fronteras. ¿Población o ciudadano? No, no, población, porque sea yo ciudadano o no del Estado en cuestión, yo tengo que respetar las leyes de ese soberano porque estoy en ese territorio. Quiero decir, viene a nuestro país un extranjero. ¿Bajo qué legislación está? Bajo la legislación local. No me puede decir en territorio argentino que tal cosa no es un delito en su país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que respetar la legislación del territorio en el cual se encuentra. Les pasa a ustedes si viajan al extranjero, le pasa a cualquiera que venga a nuestro país. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de población y no de ciudadano. ¿Mm? Ciudadano tiene derechos políticos. ¿Sí? La población puede tenerlos o no. ¿Sí? Entonces, territorio, leyes, población y gobierno, ¿sí? Que son las personas que manejan el Estado. ¿Mm? El Estado es el conjunto de instituciones, esas instituciones eh, son controladas, llevadas, puestas en funcionamiento por un conjunto de personas. Esas personas van cambiando, son los gobiernos, los vamos cambiando según las elecciones, ¿sí? Entonces, esa es como una definición de Oslac un poquito elemental de los que son los atributos del Estado, ¿sí? Tienen que ver con la dominación específica de un lugar específico, de un conjunto de personas específicas y por parte de determinadas personas, que serían el gobierno. Entonces ahí hablamos de soberanía. Es un conjunto, un concepto profundo, porque ustedes piensan en las Islas Malvinas. Nosotros, argentinos, consideramos que las Islas Malvinas son argentinas. Lo que pasa es que no ejercemos la soberanía ahí. O sea, el que manda ahí de facto, de hecho, es el Estado inglés, ¿sí? No gobierna el Estado argentino. Entonces, ahí nos sirve, lamentablemente, como ejemplo de estos atributos del Estado, ¿sí? Yo puedo decir que las Malvinas son argentinas, pero lamentablemente en ese territorio el que gobierna es el Estado inglés. ¿Mm? De ahí el reclamo permanente frente a los organismos internacionales sobre la soberanía. Luego, este, esto ya no es tanto de la definición del manual, sino de una definición de los atributos que les voy a pasar o según cuando vean el video que ya van a tener en su carpeta. ¿Sí? Este,
institucionalizar la autoridad, ¿sí? El Estado tiene determinadas instituciones, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, tribunales, ¿sí? Hasta la escuela, como eh, instituciones específicas a través de las cuales va haciendo presente su autoridad sobre esas personas y ese territorio, ¿sí? Este, Otra tercera característica, esas instituciones están diferenciadas, ¿sí? Van controlando eh, la mayor parte, todo el territorio debería encontrar en estado óptimo, todo el territorio, los objetivos para los cuales fueron diseñados, ¿sí? Y en todo momento, ¿sí? Es una dominación de tipo capilar, ¿sí? Se va extendiendo en el territorio y en las acciones específicas para las cuales fueron diseñadas. Vamos a pensar, por ejemplo, salud, ¿sí? Ministerio de Salud, hay determinadas disposiciones sobre salud y enfermedad, y tenemos, por ejemplo, las campañas de vacunación. Se define cuáles son las vacunas que deben darse las personas. Eso lo define un gobierno, pero queda en ese momento, después ya pasa a ser una definición del Estado, ¿no? Y entonces, ese Estado es el que, digamos, como que busca, ¿sí? y obliga, ¿sí? A la vacunación, ¿no? ¿Es algo que es óptimo el 100%? No, porque muchas veces por ineficiencia, hay mucha gente que se quiere vacunar y no puede, porque no llegan las vacunas, porque no llega el Estado, y hay otras personas que eluden esa obligación de vacunarse porque eh, hay movimientos presentes en el mundo que son los movimientos antivacuna, ¿sí? Y otros por ignorancia, ¿no? Entonces, óptimamente el Estado da la disposición de que todas las personas entre tal edad y tal momento se tienen que vacunar, ¿sí? Esa es la disposición del Estado. ¿Tienen las instituciones? Sí, a través del Ministerio de Salud. El objetivo es que sea óptimo. En términos reales, ¿es óptimo? Y no, ¿sí? Pero es lo que busca. Eh, y por último, que eso sí estamos presentes como otra de las características del Estado, la identidad colectiva, el hecho de la existencia de símbolos patrios, todo lo que tiene que ver con una épica, ¿sí? nacional que se va formando, se va gestando y se va trasladando generación en generación como para ir formando esa identidad colectiva de decirme, bueno, yo soy argentino, yo me considero argentino y tengo en común con el resto de los argentinos tales características, ¿sí? Entonces, ahí, en estos cuatro ejes, el poder, la institucionalización de la autoridad, pero también la institucionalidad de instituciones específicas, son dos tipos de características distintas, y por último, la identidad colectiva, son las características un poquito más profundas de la definición de Estado, ¿sí? de los atributos del Estado. También tenemos que entender que ese poder soberano, que es pretende ser total, este, está relacionado también con la idea de división de poderes, ¿sí? El poder, desde la Revolución Francesa entendemos que el poder es del pueblo, ¿sí? Y el pueblo, como no puede ejercerlo, ¿sí? No puede en cada decisión que se toma todo el pueblo participar en esa decisión, delega ese poder en representante. ¿Mm? Vamos a hablarlo en singular, el representante es el gobierno, ¿sí? Pero el gobierno, muchas veces esto también tenemos que aclararlo, el gobierno no es solamente el poder ejecutivo. Profundizamos un poquito y entendemos que el gobierno, ¿sí? Cuando hablamos del gobierno, estamos hablando de las tres áreas, ¿sí? Los tres poderes del Estado, ¿sí? Como el poder es uno solo, es del pueblo, pero es delegado en el gobierno, ¿sí? El gobierno, ¿sí? se divide en las tres áreas de poder del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Mm? Esa es la idea de Montesquieu para un control y equilibrio y colaboración entre los tres poderes, ¿sí? Entonces, desde la teoría originaria de Montesquieu, cuando hablamos de gobierno, hablamos de los tres poderes.
muchas veces medio de comunicación o en el sentido común decimos el gobierno solamente con el poder ejecutivo. Ahí hay un error, porque el poder ejecutivo no legisla, ¿sí? Puede tener algún acto como un decreto, ¿sí? Pero eh, el poder encargado de generar la legislación y en todo caso validar o no los decretos del poder ejecutivo es el poder legislativo. El poder ejecutivo tampoco juzga, ¿sí? No condena, ¿sí? El poder judicial es el responsable de aplicar las leyes, ¿sí? Administrar, perdón, las leyes, ¿sí? Que fueron generadas por el poder legislativo, ¿sí? Ahí tenemos el porqué de la división de poderes, para que haya un control y equilibrio y colaboración entre todos, porque si el riesgo, ¿no? Concreto, real, si el poder se concentra en una sola persona o un grupito de personas, bueno, ese poder se convierta en tiranía, que era el gran miedo de Montesquieu cuando generó esta teoría de división de poderes moderna. ¿Mm? Bueno, con esto avanzamos un poquito sobre los contenidos, van a seguir teniendo trabajos prácticos mientras dure lo que es la cuarentena, así que les pido por favor vayan entregando las tareas como para poder ir avanzando sobre los conceptos. Quédense en casa, cuídense.